Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, continuaremos con el tema que iniciamos la semana pasada acerca de la oración. Pero en este caso, esta semana veremos lo que es la frase. Para ello te pido, por favor, que tengas a la mano el libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que tomes nota de lo más importante. ¿Empezamos? Empezamos entonces hablando acerca de la frase o grupo sintáctico. ¿Qué viene a ser una frase o grupo sintáctico? Una frase o grupo sintáctico lo vamos a conocer como un conjunto de palabras que va a desempeñar una función sintáctica dentro del contexto de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dan la siguiente oración. A los árboles se les caen las hojas en el otoño. En esta oración nosotros tenemos una palabra que nos está indicando acción y es la palabra caen. Por lo tanto, le vamos a preguntar al verbo. Esta palabra es un verbo. Entonces, le vamos a preguntar, ¿qué se les cae a los árboles en el otoño? Mi respuesta va a ser las hojas. Por lo tanto, esto vendría a ser el sujeto de la oración. Y lo demás, lo que se dice del sujeto, viene a ser nuestro predicado. Como por ejemplo, a los árboles se le caen en el otoño, viene a ser nuestro predicado. La estructura de mi oración sería sujeto, predicado, sujeto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que en esta oración hemos encontrado a dos frases o grupos sintácticos que son básicos. El primero es las hojas, que vendría a ser el sujeto de la oración. Y a los árboles se les cae en el otoño, viene a ser nuestro predicado. Pero sin embargo, en una frase o grupo sintáctico vamos a ubicar a otros que son similares. Si nosotros observamos al predicado y le preguntamos a quién se les caen las hojas en el otoño, vamos a ver que va a ser a los árboles. Y como nosotros hemos preguntado a quién al verbo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser nuestro objeto directo. Ahora, ¿cuándo se les cae las hojas a los árboles? Nos dice en el otoño. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando el tiempo. Por lo tanto, vendría a ser un circunstancial de tiempo. ¿Te diste cuenta? Como te habrás podido dar cuenta, dentro de estos grupos básicos vamos a encontrar a otros dentro de ellos. Por eso vamos a encontrar tipos de frase, ¿ya? Entonces vamos a tener a una frase nominal, a una frase adjetiva, a una frase adverbial, ¿ya? Y una frase preposicional. Entonces, empezamos por la frase nominal o sustantiva. ¿Por qué se le dice frase nominal o sustantiva? Observa el siguiente ejemplo. La casa de muñecas. Nosotros observamos que en esta frase o sintagma nominal vamos a encontrar la siguiente estructura. Sabemos que la viene a ser un determinante, artículo determinante, que va a modificar ¿a quién? A casa. ¿Casa qué vendría a ser? Viene a ser sustantivo, por lo tanto, va a funcionar como núcleo de este sintagma. Ahora, de muñecas, ¿qué vendría a ser? Si te das cuenta, vamos a encontrar dentro del sintagma nominal a un sintagma preposicional que va a cumplir la función de modificador indirecto. Y dentro de su estructura vamos a encontrar a la preposición de, que cumple la función de enlazar ¿a quién?
a muñecas. ¿Y muñecas qué viene a ser? Un sustantivo común, pero que al ser anexado por la preposición va a cumplir la función de término de preposición. Un ejemplo más. El equipo de fútbol. Vamos a ver que en este sintagma nominal encontramos la siguiente estructura. El que viene a ser artículo determinante que va a modificar a quién. Equipo. Equipo que viene a ser un sustantivo común que cumple la función de núcleo en este sintagma nominal. Y de fútbol, nuevamente nos encontramos con un sintagma preposicional que cumple la función de modificar indirectamente al núcleo. Entonces, vamos a ver que su estructura está dada por la preposición que cumple la función de enlazar ¿a quién? Al sustantivo común fútbol, pero que en este caso, al ser anexado por la preposición, cumple la función de término de preposición. Entonces, si te has dado cuenta, se llama frase nominal o sustantiva. ¿Por qué? Porque el núcleo en este caso de la frase o sintagma es un sustantivo o puede ser un pronombre. Ahora veamos a la frase adjetiva. ¿Cuándo se dice que la frase es adjetiva? Observa el siguiente ejemplo. Bastante alegre. Mi sintagma es adjetivo. Mi frase es adjetiva. ¿Por qué? Bastante es un adverbio de cantidad, pero que en este caso está cumpliendo la función de modificar directamente ¿a quién? Alegre. Alegre, ¿qué viene a ser? Viene a ser un adjetivo que dentro de esta frase va a cumplir la función de núcleo. Por lo tanto, yo digo que mi frase es adjetiva cuando el núcleo de la frase va a ser un adjetivo. Veamos un ejemplo más. Demasiado celosa. Mi frase o sintagma adjetivo comprende la siguiente estructura. Demasiado es adverbio de cantidad que está modificando directamente ¿a quién? Celosa. Celosa está indicando cualidad o característica, por lo tanto viene a ser adjetivo, que en este caso va a cumplir la función de núcleo en esta frase. Entonces, ¿qué decimos? El sintagma o la frase es adjetiva cuando su núcleo es un adjetivo. Entonces, tenemos ahí. ¿Cuándo decimos que la frase es adjetiva? Cuando el núcleo de la frase es un adjetivo. Si te das cuenta, entonces vamos a decir que la frase es sustantiva o frase nominal cuando su núcleo es un sustantivo. Y vamos a decir que la frase es adjetiva cuando su núcleo sea un adjetivo. Veamos ahora la frase adverbial. Observa el siguiente ejemplo. Muy tarde. Mi sintagma es adverbial. ¿Por qué? Tiene la siguiente estructura. Nosotros sabemos que muy, ya hemos estudiado, muy es un adverbio de cantidad, que en este caso está modificando directamente ¿a quién? A tarde. Y tarde viene a ser otro adverbio, pero es un adverbio de tiempo, que en este caso el segundo adverbio ya está cumpliendo la función de núcleo en su propio sintagma. Por eso yo digo que mi sintagma es adverbial, porque su núcleo es un adverbio. Observamos un ejemplo más. Demasiado temprano. Mi sintagma o frase es adverbial. ¿Cuál es su estructura? Demasiado viene a ser un adverbio de cantidad que está modificando directamente ¿a quién? A temprano.
Temprano ya viene a ser un adverbio de tiempo, que en este caso ya está cumpliendo la función de núcleo de la frase o sintagma adverbial. Entonces decimos que el sintagma es adverbial cuando el núcleo del sintagma o la frase es un adverbio. Ahí está. Entonces, la frase es adverbial o el sintagma es adverbial cuando el núcleo es un adverbio. Ahora hablamos de la frase verbal. Observamos el siguiente ejemplo y dice, compro juguetes. Mi sintagma, digo, es verbal o mi frase es verbal porque comprende la siguiente estructura. Compro es una palabra que indica acción, por lo tanto viene a ser un verbo y como verbo cumple la función de núcleo en su propia frase o sintagma. Juguetes, ¿qué compra? Juguetes, como responde a la pregunta que viene a ser el objeto directo dentro de la frase. Entonces, yo digo que mi frase es verbal porque mi núcleo viene a ser un verbo. Un ejemplo más, vendió la casa. Mi sintagma o mi frase es verbal porque comprende la siguiente estructura. Vender es una palabra que indica acción, por lo tanto viene a ser verbo y cumple la función de núcleo en su propia frase o sintagma. Ahora decimos que vende la casa. La casa viene a ser objeto directo que comprende la siguiente estructura. La viene a ser determinante que está modificando directamente aquí, casa. Y casa que viene a ser un sustantivo común que cumple la función de núcleo. Entonces digo, mi sintagma es verbal o mi frase es verbal porque mi núcleo viene a ser el verbo. Pero si te has dado cuenta, el objeto directo está dado por un sintagma y un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque su núcleo viene a ser un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta frase? Dentro de este sintagma verbal encontramos, o esta frase verbal, encontramos otra, pero que está dentro de la frase o sintagma verbal y que es una frase o sintagma nominal que está cumpliendo la función de objeto directo. ¿Por qué decimos que es sintagma nominal? Ya lo hemos estudiado al inicio, porque su núcleo viene a ser un sustantivo. ¿Ya? Entonces, volvemos a la frase verbal. Entonces decimos, mi frase es verbal, ¿por qué? Porque su núcleo es un verbo. También se le conoce como predicado. Entramos ahora a evaluar nuestro aprendizaje y nos pide subrayar la frase nominal en las siguientes oraciones. La primera oración nos dice, bailamos una canción de moda. Entonces, dentro de la frase o sintagma verbal vamos a encontrar una frase nominal. ¿Y cuál es? Una canción de moda. Pero claro está, ya sabes que dentro de la nominal, mira, hay otra frase todavía, pero nos está pidiendo subrayar la frase nominal. Y esta toda es una frase nominal. La siguiente oración nos dice, los alumnos más hábiles terminaron, dice, primero. ¿Quiénes terminaron primero? Los alumnos más hábiles. Esta viene a ser nuestra frase nominal y dentro de ella ya hay otra frase más pequeña aquí. Siguiente oración nos dice, el partido de vóley estuvo interesante. ¿Qué estuvo interesante? El partido de vóley. Aquí está nuestra frase nominal, pero dentro de ella hay otra más pequeña. Obtuvimos los resultados del examen. ¿Qué obtuvimos? Los resultados del examen. Todo esto viene a ser mi frase nominal.
y dentro de ella hay otra frase más pequeña, como ya hemos visto en el ejemplo anterior. Bebimos 2 gaseosas heladas. ¿Qué bebimos? 2 gaseosas heladas. Aquí está mi frase nominal. El nivel de los alumnos de secundaria ha mejorado. ¿Qué ha mejorado? El nivel de los alumnos de secundaria. Ya está. Ahí está mi frase nominal y dentro de ella hay otra frase. Siguiente oración nos dice: el desarrollo de los países sudamericanos es sorprendente. ¿Qué es sorprendente? El desarrollo de los países sudamericanos. Ahí está la frase nominal y dentro de ella hay otras frases. Siguiente. Sabemos las lecciones de filosofía. ¿Qué sabemos? Las lecciones de filosofía. La frase nominal dentro de ella tiene otra frase. Seguimos. Ninguno presentó la asignación de historia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la frase nominal. La asignación de historia vendría a ser mi frase nominal, pero dentro de mi frase nominal hay otra frase más pequeña. Los alumnos más altos deben ocupar las últimas carpetas. ¿Quiénes deben ocupar las últimas carpetas? Los alumnos más altos. Es mi frase nominal, pero dentro de ella hay otra frase más pequeña. Ahora nos pide escribir la clase de la frase subrayada. Vamos a la primera oración y la primera oración nos dice: vivimos una experiencia inolvidable. La frase subrayada, ¿qué tipo de frase es? Una determinante que modifica, experiencia, sustantivo núcleo. Cuando mi núcleo es un sustantivo, ¿cuál viene a ser mi frase? Nominal. Porque inolvidable ya viene a ser adjetivo que está modificando al sustantivo. Vamos a la siguiente. Dice: vive demasiado lejos. Demasiado, ¿qué viene a ser? Adverbio de cantidad, que está modificando ¿a quién? A lejos. ¿De acuerdo? También viene a ser adverbio. Adverbio que modifica otro adverbio. Por lo tanto, lejos viene a ser el núcleo. Y como mi núcleo es un adverbio, mi frase es adverbial. Siguiente oración me dice: era un hombre muy maduro. Muy, ¿qué viene a ser? Adverbio de cantidad, que está modificando aquí. Maduro, adjetivo calificativo que pasa a ser núcleo de la frase. Cuando mi núcleo es un adjetivo, mi frase es adjetiva. Encontramos muy tarde las respuestas. Muy, adverbio de cantidad que modifica a tarde, adverbio de tiempo. Tarde viene a ser el núcleo de la frase. Cuando mi núcleo es un adverbio, mi frase es adverbial. Está medio molesta. Medio que viene a ser adverbio, adverbio de cantidad. ¿Que modifica a quién? A molesta, que viene a ser adjetivo calificativo y que pasa a ser núcleo. Por lo tanto, si mi núcleo es un adjetivo, entonces mi frase es adjetiva. Llegamos demasiado tarde al salón. Demasiado, adverbio, que está modificando a tarde, que es otro adverbio y que pasa a ser núcleo. Cuando mi núcleo es un adverbio, mi frase es adverbial. Las tardes de verano, ¿ya? En este caso, las viene a ser modificador directo, artículo, que está modificando ¿a quién? Al sustantivo, en este caso, un sustantivo. Cuando mi núcleo es un sustantivo, mi frase es nominal. Allá, pero profesora, aquí hay de verano. Sí, claro está,
pero este sintagma o frase está dentro del primero. Y del primero, su núcleo es un sustantivo. Por lo tanto, la frase es nominal. Cambió muy rápido de opinión. Muy es adverbio que está modificando al adjetivo rápido. Cuando mi núcleo es un adjetivo, mi frase es adjetiva. Ahora nos dice forma oraciones con frases adjetivas utilizando los siguientes adjetivos. Nos da el adjetivo alegre. Entonces decimos, esa niña se ve muy alegre. Aquí está mi frase adjetiva. Verdadero. Es siempre verdadero. Siempre verdadero. Aquí está mi frase. Bondadoso. Es el perro más bondadoso del mundo. Sabio. Pero Dios es más sabio. Gracioso. Le pareció muy gracioso. Ágil. Es más ágil. Pacífico. El hombre más pacífico. Cariñosa. Una chica muy cariñosa. Aquí está la frase adjetiva. Entretenida. Una explicación muy entretenida. Romántica. Suena tan romántico eso de corazones sangrantes. Veloz. El acceso era más veloz. Ahora nos pide, construye una frase nominal y una frase verbal con las palabras propuestas. Luego los vamos a unir y vamos a redactar una oración uniéndolas. Estamos completando en nuestro libro, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo lo vamos a completar en nuestro libro y me vas a mandar la foto de todo lo que hemos trabajado en clase. Nos da el primer ejemplo y en el primer ejemplo nos da una propuesta de casa. Formamos una frase y decimos, la casa de mi hermano. La siguiente palabra es queda. Formamos queda bastante lejos. Cuando unimos vamos a tener la casa de mi hermano queda bastante lejos. Entonces, nos da bebida. ¿Qué podemos decir? La bebida. Luego nos da la palabra es. Es un compuesto. Si unimos, vamos a decir, la bebida es un compuesto. La siguiente nos da la palabra profesor y decimos el profesor de matemática. La siguiente dice resolvió. ¿Qué podemos decir? Resolvió el ejercicio. Al unir, vamos a decir el profesor de matemática resolvió el ejercicio. Estás desarrollando, ¿verdad? Siguiente nos dice camino. El camino. La siguiente dice resultó peligroso. Si lo unimos, vamos a decir el camino resultó peligroso. Ahora nos da herido. ¿Qué decimos? El soldado herido. La siguiente es regresó al campamento. Unimos y vamos a decir
El soldado herido regresó al campamento. Siguiente. Una deportista con talento. La siguiente. Entrenaba nuevos métodos. Si unimos, vamos a decir, una deportista con talento entrenaba nuevos métodos. Continuamos y ahora nos pide ordena adecuadamente cada componente de la oración para evitar la ambigüedad. El auto es rojo que compré ayer. Entonces tenemos que ordenar. Continuamos escribiendo y lo correcto sería el auto que compré ayer es rojo. La siguiente oración nos dice los pavos serán de los empleados que fueron comprados. Si ordenamos vamos a decir los pavos que fueron comprados serán de los empleados. La siguiente oración nos dice, el chofer fue arrestado por el policía que manejaba ebrio. Lo correcto, el chofer que manejaba ebrio fue arrestado por el policía. La siguiente oración nos dice, la máquina fue vendida por el dueño que se malogró. Si ordenamos, vamos a decir, la máquina que se malogró fue vendida por el dueño. Y la última nos dice, entusiasmados los padres de familia felicitaron a sus hijos. Los padres de familia entusiasmados felicitaron a su hijo. Ahora nos pide y nos dice, subraya la frase nominal. ¿Cuándo se dice que la frase es nominal? Cuando su núcleo es un sustantivo. Frase adjetiva, su núcleo es un adjetivo. Frase adverbial, su núcleo es un adverbio. Y la frase verbal, su núcleo es el verbo. En este caso, han subrayado al sustantivo. Y vamos a encontrar. En el primero nos dice, detuvieron a un juez la semana pasada. Mi frase nominal, un juez. Fueron desechados los armarios por los administrativos. Palabra subrayada, armario, sustantivo. Y su determinante, su artículo determinante que lo modifica. Mi frase nominal, los armarios. Los alumnos serán felicitados por los profesores. El sustantivo subrayado es alumnos y mi frase nominal es los alumnos. El libro fue enviado al editor. Sustantivo subrayado libro, mi frase nominal, el libro. El jugador fue atendido por el paramédico. Mi sustantivo subrayado jugador y mi frase nominal, el jugador. El alumno fue corregido por el profesor. Sustantivo subrayado, alumno, mi frase nominal, el alumno. El ladrón fue sorprendido por el policía. Mi núcleo subrayado es ladrón. Por lo tanto, muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final y ahora te toca trabajar a ti. Esta semana no hay examen, solo tienes la tarea. Está en tu libro. Lo puedes desarrollar ahí y luego ingresas a la plataforma porque ahí lo tienes y ahí lo tienes que dar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, puedes desarrollarlo primero en el libro y luego pasas a la plataforma para que todo salga de manera exitosa. Muy bien, nos encontramos la siguiente semana, el día lunes. Recuerda lavarte siempre las manos frecuentemente y cuídate. Nos vemos la siguiente semana.